Mi nombre es Elio Carrillo, soy médico veterinario, docente del Instituto de Vida Silvestre Latinoamérica y hoy voy a hablarles de un tema que es básico y muy importante para nuestra práctica veterinaria. Vamos a hablar sobre la diferencia entre animales exóticos, animales domésticos, silvestres y mascotas no convencionales en la práctica veterinaria. Comencemos. Tenemos en esta imagen los principales animales domésticos que vemos durante nuestra carrera veterinaria. Cuando hablamos de animales domésticos, nos referimos a aquellas especies que se han habituado a vivir con los seres humanos para algún fin en particular. Este fin puede ser para la realización de algún trabajo, para consumo, como por ejemplo las reses, consumo de carne, leches, productos, etcétera, o también como animales de compañía, tales como los perros y gatos. Este cambio para que estos animales puedan vivir al lado de los seres humanos con este fin, se ha logrado a través de modificaciones genéticas que se han realizado a través de muchas generaciones. Es decir, la domesticación de un animal es un proceso de cambios genéticos que se dan a lo largo de generaciones, ¿ok? Y esto es muy importante que lo sepamos porque es algo clave para diferenciarlos de los animales silvestres. En esta imagen que ven acá vemos múltiples animales silvestres. Más adelante voy a mencionar algunos de ellos. Y les hablaba de la domesticación porque muchas veces en una consulta nos puede llegar alguna persona con un animal silvestre y te dice, por citar un ejemplo, mira, tengo un monito, pero este monito está domesticado, o tengo un mapache y está domesticado. Cuando te dicen esto, pues esta persona está en un error, puesto que los animales silvestres son animales que no han pasado por un proceso de domesticación, que como les dije, son cambios genéticos a lo largo de generaciones. La domesticación de una especie puede tomar incluso cientos hasta miles de años. Entonces, se refieren muchas personas a animales silvestres que han sido domesticados cuando tiene un animal que en realidad lo que ha sido es amansado o porque tiene una conducta no agresiva, quizás hablan como animales domésticos o que sea en cierta forma o hasta cierto punto, no siempre va a ser así, adaptado a condiciones de cautiverio en las que se tienen en casa. Entonces, cuando hablamos de animales silvestres, nos referimos a especies nativas cuya vida normalmente, por decirlo normalmente, se desarrolla en su ambiente natural. Sabemos por nuestra práctica que no siempre es así, dentro de los límites de su país de origen. Entonces, cuando hablamos de animales silvestres, nos referimos a la fauna propia, a nuestra fauna autóctona de nuestro país o región. Entonces, cuando tenemos animales silvestres que se tienen en cautiverio como mascotas, no vamos a hablar de una domesticación, sino que uno de los términos que se emplea para describir esta situación es el de mascotización. La mascotización es cuando un animal silvestre es, por la fuerza, mantenido en condiciones de mascota, cambiando por completo su comportamiento natural, su reproducción, y evidentemente todas sus conductas normales y hasta su alimentación. Y esto va a causar o va a tener muchas consecuencias sobre la vida de este animal. Una de estas consecuencias es cambios de conducta que pueden ser impredecibles o agresivos. Va a traer inmunosupresión, lo cual puede traer consigo la aparición de enfermedades. Muchas de estas enfermedades pueden ser zoonóticas, es decir, transmisibles a los seres humanos, y estos animales pues ciertamente van a tener una incapacidad para adaptarse al hábitat y la alimentación que se les ofrece en una casa, por ejemplo. Hay otro término también que es importante diferenciarlo, que se usa mucho también, sobre todo en televisión, bueno, también en algunos libros, que es el de animales salvajes. Cuando hablamos de animales salvajes, también en la mayoría de los casos nos referimos a los animales silvestres, pero resulta que en inglés, para designar a los animales silvestres, se usa el término wild, que si lo traducimos literalmente, se traduce como salvaje, o la traducción más aceptada es salvaje. Sin embargo,
se considera salvajes a los animales que viven en total y absoluta libertad en su hábitat, que no han tenido ninguna intervención del hombre, pues su comportamiento es su comportamiento natural y el cual puede, en la mayoría de los casos, ser algo impredecible o inesperado. Pero con este término hay que tener bastante cuidado porque en muchas fuentes se utiliza el término salvaje como para designar zootécnicamente a un animal que es anormalmente agresivo, un animal con una conducta aberrante que lo hace ser más agresivo de lo que en realidad es como consecuencia de alguna condición que lo haga actuar de esta manera. Entonces, en español, el término más aceptable para designar estos animales es el término de animal silvestre. Animal salvaje también se usa, pero muy poco debido a esto que les estoy diciendo. Ahora, cuando hablamos de animales exóticos, nos referimos a especies introducidas por el hombre a un ambiente diferente al de su país de origen. Acá en la imagen tenemos un loro gris africano. ¿Okay? Pues evidentemente pertenece a África. Si está en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica, sería un animal exótico. Y también se habla de mascotas exóticas cuando una especie oriunda de un ambiente diferente al de su país de origen ha sido sometida a un proceso de domesticación para servir de compañía a los seres humanos. Tal es el caso del erizo. Más adelante les voy a comentar un poco más de esta especie. Ahora, el último término que les voy a explicar es el de mascotas no convencionales. ¿Por qué se decide utilizar este término? Existen muchas especies que, si bien son animales domésticos, forman parte del servicio o del área de trabajo de un veterinario que trabaja con fauna silvestre o animales exóticos. Evidentemente, en nuestra carrera veterinaria, en la mayoría de los casos, en la mayoría de nuestros estudios, no se incluyen estas especies dentro de nuestra práctica habitual. Vemos pequeños animales y ahí esa área se refiere más que todo a perros y gatos, pero otro tipo de mascotas como conejos, cobayos, hámster, que también son animales domésticos, no los incluyen en esta área. Pero realmente no son animales silvestres, no son animales exóticos tampoco, son domésticos, pero son, digamos, no habituales. Y cuando los recibimos en una clínica veterinaria, normalmente están dentro de ese servicio de consulta de animales exóticos que podemos ofrecer. Entonces hablamos de mascotas no convencionales cuando nos referimos a cualquier especie diferente a perro y gato que ha sido domesticada, como el conejo que ven en esta imagen. Vamos a hacer un pequeño ejercicio con varias especies de animales. Voy a dar unos segundos para que ustedes puedan pensar o adivinar qué tipo o elegir la respuesta correcta. Voy a mostrar algunas imágenes y pues ustedes elegirán su respuesta correcta si es doméstico, silvestre, exótico o una mascota no convencional, abreviado con las siglas MNC. Tenemos primero al perro. Esto es evidentemente muy fácil. Para simplemente darles un ejemplo, la respuesta correcta va a aparecer señalada en pantalla con un círculo verde. El perro, evidentemente, una de las mascotas la mascota de compañía más popular en el mundo, es un animal que ha sido domesticado. El periquito australiano, un ave que, bueno, por el nombre, evidentemente ya lo sabrán, está fácil por ahora, pero se va a poner más complicado más adelante. Es un ave exótica, muy popular como mascota. Tenemos ahora el perico cara-sucia, ¿okay? Un ave citácida. Las aves citácidas del orden citasiforme son las más populares como mascotas alrededor del mundo. Tenemos este perico cara sucia, que es un animal silvestre, lo tenemos ampliamente distribuido en Latinoamérica. Tenemos el loro real, otra especie de citácido. Esta, no voy a extenderme más, también es un animal silvestre. La guacamaya bandera también se conoce con muchos otros nombres. Hay diferentes nombres comunes para las especies que tenemos dependiendo del país del que hablemos.
Su nombre científico es ara macao, con este no nos confundimos en ninguna parte, este es un animal silvestre. Este ejercicio lo estamos haciendo ubicándonos hipotéticamente en Colombia, ¿okay? Para que tengan una idea, vamos a situar nuestra práctica veterinaria en Colombia y según esta región, ese va a ser nuestro país límite para las especies que vamos a mencionar. Vamos a hablar ahora de los inseparables. Estos populares citácidos pertenecen a, ustedes me dirán, la fauna exótica. Si estamos ubicados en Colombia, esta sería una especie exótica. Hay distintas especies de agapornis, también se conocen como agapornis, son animales exóticos, bastante populares como mascotas. Acá tenemos otra especie muy popular como mascota. De hecho, está también entre los primeros lugares alrededor del mundo. De hecho, no, también es como mascota, pero muchas personas los tienen como animales de cría, para reproducción, para canto, e incluso hay hasta competencias con este tipo de animales. Este es el canario. Si ya leyeron el nombre científico, se darán cuenta que es un ave que ha sido domesticada. Este es un canario doméstico, pero aquí hay algo bastante particular. El canario doméstico, para tener las distintas mutaciones que existen hoy en día y variaciones en su apariencia, plumaje, coloraciones, etcétera, se ha cruzado con otras especies silvestres de canarios o de incluso especies que no son del mismo género, sino que pertenecen a la familia de los fringílidos, que es donde están ubicados los canarios en la clase de aves. Entonces, hay algo bastante particular, que el canario doméstico no tiene normalmente el color rojo. El color rojo a estas aves se le ha dado gracias a cruces con el cardenalito. El cardinalito es un ave que se considera endémica de Venezuela, donde está en peligro crítico de extinción. Se habla incluso que hay unas poblaciones cercanas a Cúcuta. Entonces, para este caso vamos a denominarlo un animal silvestre. Sin embargo, su ubicación actual, incluso para los que estudian sus poblaciones, se ha mantenido en secreto para protegerlo de la cacería, puesto que es un ave muy cotizada y muy escasa, y es la que le da el color rojo a los canarios domésticos. Todo canario que existe actualmente con color rojo tiene un antepasado cardenalito en su ascendencia. Vamos a hablar ahora de los reptiles. Con los reptiles los vamos a tener un poquito más fácil porque no existen reptiles domésticos. Todos los reptiles van a ser silvestres o van a ser exóticos. Este que tenemos acá es conocido en Colombia y Venezuela como morrocoy sabanero, también lo llaman tortuga de patas rojas. En América es popular como mascota. Esta especie, bueno, ya les dije, es conocida en Colombia como morrocoy sabanero, por lo tanto es un animal silvestre. Pero hay otras especies muy parecidas de tortugas terrestres que se tienen como mascotas. Esta que ven acá es la tortuga mediterránea, muy popular como mascota. Esta es una tortuga exótica. Tenemos ahora la iguana. Creo que acá esta está bastante fácil. Sabemos que la iguana está muy ampliamente difundida en Latinoamérica y es fauna de nuestra región, por lo tanto es un animal silvestre. A diferencia del camaleón, que si bien es muy popular ahora últimamente como mascota, es una especie exótica. De hecho, en Latinoamérica o en América no tenemos camaleones silvestres, no existen. Hay algunas otras especies de reptiles que comúnmente por su apariencia física los llaman camaleones en algunas regiones, pero no son verdaderos camaleones. No los tenemos acá en esta región. Entonces todos los camaleones son exóticos. Tenemos ahora a la boa constrictor. En Venezuela se conoce como serpiente tragavenado, la llaman así. ¿Okay? Esta es una especie de serpiente silvestre
a diferencia de la pitón. Las pitones, también populares como mascotas, son reptiles exóticos. Vamos a ponerlo ahora un poquito más complicado. Estas son dos tortugas que son bastante frecuentes como mascotas en Colombia y en Venezuela, para ubicarnos en una región. Tenemos en la izquierda la tortuga de orejas rojas, así la llaman en estas regiones, Trachemis scripta elegans. Y por el otro lado tenemos a la Trachemis calirostris, bastante popular como mascota también. En este caso, tenemos que la Trachemis scripta elegans es una mascota exótica, o la llaman también tortuga de Florida, es de Estados Unidos. Y tenemos, por otra parte, la Trachemis calirostris, que es una especie silvestre. Sin embargo, con esta especie ha pasado algo en particular, que la Trachemis scripta, debido a su comercio como mascotas, empezaron a haber problemas. Muchas personas la compraban creyendo que iba a ser una tortuga pequeña toda su vida, y cuando crecieron más de lo esperado, las liberaron en espacios que no eran sus espacios naturales. De hecho, en muchos países está prohibida debido a esto. De hecho, en muchas regiones de Estados Unidos, que es donde es natural esta tortuga, se prohibía que se vendieran tortugas pequeñas. Entonces, las tortugas pequeñas pasaban a exportación. Entonces, esta especie se convirtió en una especie exótica invasora. Resulta que la liberaron en espacios que no eran su hábitat natural, pero logró adaptarse. Entonces, las especies exóticas invasoras son aquellas que, al introducirse en espacios fuera de su distribución geográfica natural, coloniza los ecosistemas y se hace abundante compitiendo con las especies nativas. La Trachemis scripta elegans, particularmente, que es mucho más eficiente, obteniendo alimentos, reproduciéndose, etc. Entonces, al hacerse más abundante, compite por los recursos con las especies autóctonas. De hecho, en la Trachemis calirostris se ha visto, hay subespecies de esta tortuga que se han visto diezmadas sus poblaciones debido a la introducción de especies exóticas de tortugas. Incluso también existen híbridos. Eso también es otro problema que causa impacto ambiental significativo. De esto, la tortuga Trachemis scripta elegans, o la tortuga de orejas rojas, se considera una de las especies invasoras más dañinas en el mundo debido a este problema. Vamos a pasar ahora a los mamíferos. Tenemos en esta imagen al popular cobayo, cuy o conejillo de Indias, ¿okay? Un animal que es muy popular como mascota hoy en día. Sin embargo, fue domesticado inicialmente para su consumo como fuente de alimento por parte de los seres humanos. Es un animal doméstico que últimamente se ha popularizado como mascotas. Entonces también esta es una de las especies que entra como mascota no convencional. Tenemos acá dos respuestas que se considerarían correctas: un animal doméstico y una mascota no convencional. Vamos a hablar ahora de este felino, conocido como ocelote o cunaguaro. En otras regiones también lo llaman el tigrillo o manigordo, también lo llaman en otras regiones. Este es un felino silvestre, bastante distribuido en Sudamérica. Tenemos ahora el jaguar, uno de los representantes de los grandes felinos. No es real, bueno, sí he visto casos de personas que tienen estas especies como mascotas, ¿okay? Algo bastante raro, pero lo incluyo porque este es un animal silvestre muy importante de nuestra región, el felino más grande de América, pero muchas veces es confundido con este que ven en esta lámina, el leopardo, que es una especie exótica. Entonces, para diferenciarlo, lo que tenemos que observar principalmente es su pelaje. Estas manchas que tiene el jaguar, que se conocen como rosetas, en su interior van a tener unos puntos.
estos puntos no los tiene el leopardo. Y el jaguar también es de una contextura más robusta, más pesada. Perdón, el jaguar es de una contextura más robusta, más pesada. El leopardo es un poco más estilizado y no tiene estos puntos dentro de las rosetas en su patrón de manchas en el pelaje. Esta es otra especie que es popular como mascota. En Venezuela lo conocen como cuchicuchi, en otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos lo llaman quincayú. Esta especie, el nombre científico es Pothos flavus. Aquí carnívoros a la familia de los prosiónidos, donde también está el mapache, que es otro animal silvestre muy popular como mascota. El mapache, tanto el cuchicuchi como el mapache, coloco esta imagen con una cría porque también existe un problema con este tipo de especies, ocurre con el tigrillo, con el cuchicuchi, con los mapaches y con otras especies de carnívoros silvestres, que cuando son animales pequeños suelen ser bastante manejables, mansos, parecieran buenas mascotas al principio, pero cuando crecen y alcanzan su madurez sexual, pues se tornan bastante agresivos. Entonces aquí es donde vienen los problemas. Pasan a ser animales que no se adaptan a las condiciones de cautiverio, entonces terminan o entregándolos a zoológicos, si existen centros de rehabilitación, o hasta se da el caso que los liberan en espacios naturales, lo que no debe ser. No debe ser después de un cautiverio en una casa. Acá tenemos otros dos ejemplos. Estos son un ferret, también lo conocemos como hurón, el que está en el lado izquierdo, Mustela putorius furo es el nombre científico. Tenemos también el hurón Galictis vittata en la derecha, también se conoce como grisón. ¿Okay? En Venezuela se conoce como zorro camasita, también lo llaman, o huroncito, también lo llaman en otros países. Acá uno de ellos es exótico, perdón, uno de ellos es doméstico, el otro es un animal silvestre. En el caso del ferret, estamos hablando, ya es un animal que ha sido domesticado, inicialmente se utilizaba para cacería, pero en la actualidad se ha hecho más popular como mascota, y por ser un animal que ya ha sido domesticado y ahora es mascota, también entra dentro de la categoría de mascota no convencional. Sin embargo, esta es el ferret, o es oriundo de Europa, entonces también se considera una mascota exótica. En el caso del hurón, aquí sí varía la cosa, aquí es un animal silvestre y también en muchos países, o en algunos países de Latinoamérica, algunas personas suelen tenerlos como mascotas. De hecho, me tocó el caso de una persona que me dijo, yo tengo un hurón y yo me imaginaba el hurón doméstico, y cuando llegó a consulta, me había contactado por teléfono, y cuando llegó a consulta resulta que era un animal silvestre. Otra especie que también está en discusión es el erizo africano. Este animal hace cientos de años hubo un inicio de domesticación como animal de consumo. ¿Okay? Y recientemente se ha continuado su proceso de domesticación como animal de mascota, específicamente al erizo africano, que es el Atelerix albiventris. Pero en muchos países, según la legislación, se considera una especie exótica, e incluso hasta está prohibida su importación su importación por el riesgo de convertirse en una especie invasora. Por esta característica que les hablé de un animal que está en proceso de domesticación, también se considera dentro del grupo de las mascotas no convencionales, pero dependiendo de la región o del sitio donde se realice la práctica veterinaria, algunos lo consideran un animal doméstico o en proceso de domesticación, pero para muchos otros sigue siendo un animal exótico. Yo particularmente considero
que no tiene las características de mansedumbre o de adaptación que quizá tienen la mayoría de los animales domésticos, pero sería correcto ubicarlo dentro de cualquiera de estas categorías. Un animal que lo quise agregar a esta presentación, porque también se suele prestar a confusiones con el erizo, es el puercoespín, un animal que, si bien su pelaje está modificado en forma de espinas, es totalmente diferente al erizo. El erizo es un animal que pertenece a un orden particular que antes se agrupaba como orden insectívora, ahora ese orden se ha reacomodado en la taxonomía, ahora se conocen como animales eulipotiflanos, y así se llama ahora este orden, lo han clasificado ahora sí, según estudios genéticos, mientras que el puercoespín pertenece al orden de los roedores, al igual que el cobayo por ejemplo, un hámster. El puercoespín es un animal silvestre, y bueno, ya del erizo hablamos cómo está clasificado. Este es el último, si no me equivoco, el cerdo miniatura. Muy bien, los cerdos son animales domésticos. De hecho, su nombre completo sería Sus scrofa domesticus, lo eliminé para que no fuera obvio para la presentación, pero si bien ahora se ha popularizado los cerdos miniaturas como mascotas, está pasando algo similar como a lo que ocurre con las tortugas. Se considera cerdo miniatura animales que llegan hasta un máximo de 68 kilos, según la legislación que definen estas razas. Entonces, muchas personas que adquieren cerdos para mascotas creen que se van a quedar muy pequeños toda su vida, quizás unos 10 kilos, y cuando crecen a estas dimensiones que les estoy hablando ahora, pues no se esperaban que iban a ser así. Yo les dije que era un animal doméstico. Entonces, para cerrar esta parte, bueno, hace falta mucha educación en este sentido con respecto a las mascotas no convencionales o animales exóticos. Y bueno, para finalizar, pues se preguntarán entonces, ¿para qué necesitamos distinguir estos conceptos? ¿Por qué debemos saber cuál es mascota no convencional, cuál es exótico, cuál es silvestre? Bien, esto quizá muchos lo conocen, pero los animales domésticos y animales exóticos, ¿okay? Están bajo una regulación de su comercio. Su comercio es legal tener un animal exótico o al menos no penalizado, o está regulado por alguna permisología, dependiendo del país que estemos hablando. Mientras que los animales silvestres, en la gran mayoría de los países, su comercio es ilegal o de alguna manera está regulado. Hay algunas excepciones, como por ejemplo México, donde hay algunos animales silvestres que se venden con una regulación, con una permisología, pero en la mayoría de los países la tenencia de animales silvestres es ilegal. De hecho, dependiendo de la región en que se ubique la práctica veterinaria, incluso los veterinarios tienen prohibido en algunos países atender animales silvestres. En este sentido es importante que sepamos esto, pues dependiendo de la región en la que estemos trabajando es como vamos a definir nuestra práctica veterinaria. Entonces podríamos terminar definiendo nuestro servicio como servicio de atención de mascotas no convencionales, si lo único que vamos a atender es animales domésticos diferentes de perro y de gato. Yo puedo decir que atiendo animales exóticos y mascotas no convencionales, o bien, si está permitido en la localidad que estemos trabajando, podemos hablar de que se atienden animales silvestres, exóticos y mascotas no convencionales. Pues, dicho esto, con esto termino esta presentación del día de hoy. Si hay alguna pregunta, pueden dejarlas. Hay un tópico sobre este tema en nuestras redes sociales, y también puede dejar en los comentarios sus preguntas y en la brevedad posible contestaremos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Se despide Helio Carrillo.